Vamos a hablar sobre cómo funciona Bitcoin y mi intención es hacer un vídeo a bastante alto nivel que quizás pueda ser de interés para gente que está escuchando cada vez más Bitcoin, incluso quizás conoce a gente que ha invertido o que está pensando en invertir ella misma o que ya ha invertido, pero que no termina de tener claro qué es todo esto de las wallets, del blockchain, los fork y cómo se compara una criptomoneda, como Bitcoin en este caso, con una moneda tradicional, ¿de acuerdo? Voy a ver si consigo hacer eso, que no es una tarea sencilla. Tengo otro vídeo en el canal que solo habla de blockchain y dura media hora, pero mi intención realmente es tratar de simplificarlo y quedarme a un nivel alto, ¿de acuerdo? Creo que quizás lo más sencillo para empezar es hablando sobre cómo funciona el sistema bancario tradicional. ¿De acuerdo? Porque esto nos va a ayudar a luego compararlo con Bitcoin. Y en el sistema bancario empecemos con los usuarios, que somos nosotros. Estamos aquí. Que tenemos ahorros y que tradicionalmente lo que nos sugieren es que estos ahorros, si los tenemos en un banco, van a estar más seguros que si estuvieran en nuestra casa. Y no solo esto, sino que además los bancos, como están compitiendo entre sí, aquí he puesto 4, como están compitiendo entre sí, los bancos lo que nos dicen es, si el dinero en lugar de ponerlo en el banco 3 lo pones en el banco 1, te voy a dar un cierto tipo de interés por tus ahorros. Lo que va a ocurrir es que luego este banco va a usar tu dinero para prestárselo a otra persona, con lo cual va a ganar dinero en el proceso, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso sería para otro vídeo. Y fundamentalmente lo que ocurre es que al depositar el dinero aquí, este banco, en este caso, lo que hace es crear un apunte en una base de datos, ¿de acuerdo? Y esa base de datos, digamos que es como la caja fuerte de este banco. Es el lugar donde dice que el usuario A tiene aquí 5.000 euros. ¿De acuerdo? Y este banco es normalmente una institución reconocida, con unos edificios muy bonitos, unas oficinas muy elegantes, que tiene un prestigio y que significa que si este banco efectivamente le dice a un comerciante al que tú le vas a pagar dinero que tienes suficiente dinero para hacer esa transacción, pues el comerciante se lo va a creer, ¿de acuerdo? ¿Y por qué los bancos tienen esta credibilidad? ¿Y por qué no hay demasiados bancos ahora mismo? ¿Por qué en España, si yo preguntara a una persona de la calle normal cuántos bancos hay, creo que a partir del sexto o el séptimo empezaría a tener dudas? O sea, el Santander, el BBVA, la Caixa, Sabadell, son nombres que salen relativamente rápido. Pero luego ya ING, Bankinter, depende mucho de con quién estén trabajando ellos mismos. Pero el caso es que de bancos no hay cientos en España. Bancos hay pocos. ¿Y eso por qué es? Pues porque el sistema bancario es un sistema regulado, ¿de acuerdo? Y esto es una cosa que ocurre en todo el mundo. Para operar como banco necesitas una licencia que te da un regulador. ¿De acuerdo? Regulador. Y el regulador, yo lo voy a pintar aquí como un edificio aún más grande y vistoso que el de los bancos, que tiene unas formas así como muy antiguas y un poco griegas. El regulador es quien establece la normativa. ¿De acuerdo? Y un poco aquí hay un intercambio entre el banco y el regulador, en el cual lo que ocurre es que el regulador le emite una licencia al banco para operar en un país y este banco, a cambio, se compromete a obedecer esta normativa. ¿De acuerdo? Esto es importante porque aquí hay mucho poder concentrado. ¿De acuerdo? Y luego veremos más en detalle. ¿Cómo el usuario verifica que él es el propietario de estos 5.000 euros y no es
este de aquí. Es decir, cómo yo protejo mi dinero. Pues esto es a través de la identidad. O sea, el acceso a tus fondos fundamentalmente se hace contra una verificación de tu identidad. Y la identidad es algo que proporciona el Estado. Es decir, si yo perdiera mi tarjeta de débito, por ejemplo, mi tarjeta de crédito, yo entro en una oficina y enseñando mi DNI, verifico que soy efectivamente el usuario A y automáticamente pues generan otra tarjeta de crédito o me dan la posibilidad de sacar dinero en ese momento. Digamos que es un sistema que funciona debajo del Estado. El Estado es quien garantiza tu identidad y el Estado también es, al fin y al cabo, quien está por encima del regulador. Aunque esto es un poco complicado porque a priori debería haber separación de poderes y el regulador debería ser independiente del Estado, pero bueno, eso no termina siendo siempre así, ¿de acuerdo? Pero digamos que el Estado juega un papel importante en el sistema bancario en el sentido de que es la persona que verifica la identidad y es la persona que en última instancia da apoyo al regulador porque tiene el control del poder policial, ¿de acuerdo? O sea, si el poder legal, el poder judicial y el poder económico, al final todos cuelgan del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos a usuarios, tenemos a los proveedores, digamos, y llamo proveedores porque esto es un servicio, es un sistema, pero al final es un servicio que se les da a estos usuarios. Y lo que trato de explicar es que hay la comunidad de usuarios provista de un servicio que le dan estos proveedores, que son estos bancos, bajo una normativa que hace el regulador. ¿De acuerdo? Esto es el sistema bancario en todos los países que yo conozco, por lo menos. Yo creo que en España seguro y en Latinoamérica imagino que también. Muy bien, ahora vamos a mirar cómo serían estas tres clasificaciones, categorías, en el caso de, en lugar del sistema bancario tradicional, en una criptomoneda como Bitcoin. Y yo voy a hablar de Bitcoin, pero como veréis, y como muchos sabréis, de criptomonedas hay muchas, y el funcionamiento para cada una es un poco distinta, pero yo creo que los conceptos fundamentales que hay detrás de Bitcoin también existen detrás del resto, con lo cual hablar de Bitcoin es útil también para Ethereum o para Litecoin o para Bitcoin Cash o para Bitcoin Gold, ¿de acuerdo? Entonces yo usaré todo el rato la palabra Bitcoin probablemente, pero esto aplica a cualquier criptomoneda. Bueno, los usuarios en el sistema bancario y en el sistema de Bitcoin fundamentalmente son los mismos, ¿de acuerdo? Primera diferencia es que aquí, en lugar de ir a los proveedores con tu identidad, vas con una wallet, ¿vale? Y la wallet, a mí no me gusta el nombre wallet porque es una cartera y yo entiendo por qué lo llamaron wallet, porque tú en este mundo de aquí, cuando vas a tu banco, al final la tarjeta de crédito la sacas de tu cartera, ¿de acuerdo? Pero más que una cartera, lo que es esto es un llavero, ¿vale? Y es un llavero que tiene dos llaves, tiene una o dos claves, ¿vale? Una que yo la voy a dibujar así, digamos que sería la clave privada. Y luego hay otra que es la clave pública. Vale, esto, porque es, o sea, imaginemos que hay una transacción entre el usuario A por aquí y el usuario B por aquí, ¿de acuerdo? En Bitcoin, cómo funciona eso es, de clave privada, cada usuario tiene una, que no la enseña a nadie, y luego hay una clave pública donde
hay infinitas. O sea, esta clave es como si yo tuviera una llave y cientos de miles de candados que esta llave abre. ¿De acuerdo? Sé que suena un poco extraño, pero seguid conmigo. El usuario A tiene 5 bitcoins. ¿De acuerdo? Y estos bitcoins los tiene bajo la clave pública suya. Vamos a poner el candado del usuario A. ¿De acuerdo? Digamos que los bitcoins están en una caja y esta caja está cerrada con este candado. Y lo que quiere hacer el usuario A es mandarle el dinero al usuario B. Pues lo que hace el usuario A es le dice al usuario B: dame tu clave pública. ¿Vale? Entonces, lo primero que hace el usuario A es coger sus 5 bitcoins, que ahora mismo están en una cajita con este candado. Aquí lo que hace es aplicarle su clave privada, que es la clave... esta clave no me ha salido muy bien dibujada. Usa su llave para, digamos, abrirla. Y entonces coge la clave pública del B, que es este candado que B le ha mandado. Le dice: te mando el candado. Porque el candado al final se llama clave pública porque es como un secreto, pero es un secreto que puedo compartir con todo el mundo. Yo, si quiero que tú me mandes algo a mí en secreto, pero sé que va a viajar por lugares que no confío mucho, quizás va a viajar por Internet, y yo de Internet, pues de los proveedores que haya por ahí, como no sé muy bien por dónde va a ir la información, pues lo que hago es, te mando el candado y te digo: mándame el dinero en una caja cerrada con este candado. Y esta caja, una vez está cerrada con ese candado, nadie más la puede abrir que la persona que tiene la llave de ese candado. De ahí la importancia de la clave privada y la clave pública. La clave pública siendo... Yo uso la analogía del candado, pero al final esto no es un candado, esto es una clave criptográfica, ¿vale? Pero, como he dicho, no quiero entrar en los detalles porque si no este vídeo sería enorme. Entonces lo que hace es, le mandas el candado a esa persona mete el Bitcoin dentro de una cajita y la cierra con ese candado. ¿De acuerdo? Y entonces... esto lo que se hace es, después de haber abierto el usuario A la caja donde él la tenía con su candado, con su llave, le aplica el candado del usuario B. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero claro, esto de mandarse cajas con candados el uno al otro no parece muy óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí es donde empiezan las cosas a ser interesantes y a ser muy distintas del sistema bancario tradicional. Así como en el sistema tradicional, digamos que hay una base de datos en cada banco. Es decir, yo si tengo 5.000 euros en el Santander y tengo 2.000 en el BBVA, estos son apuntes que están en ordenadores distintos, digamos. Es como si en la antigüedad, con el oro, si yo pongo 2 lingotes de oro en un banco y luego un lingote en otro, pues... son como cajas fuertes distintas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues la primera gran innovación que tiene Bitcoin es que hay una sola caja fuerte. Es como si fuera un banco suizo enorme, donde hay muchas... ¿Sabéis esas cajitas que salen en las películas? No sé si habréis visto... Bueno, seguro que muchos habréis visto la película esa de Jason Bourne, donde hay una escena donde él va a un banco suizo, entonces él tiene una llave y hay unas cajitas ahí, y hay una cortina roja, y entonces le dejan ahí a él un momento solo, y ahí saca unos pasaportes, y bueno, tampoco vamos a entrar en la película, pero un poco el concepto es el mismo. Hay como una gran base de datos que todo el mundo puede ver, pero esa base de datos está toda llena de candados, de estos candados que hemos visto aquí, que son las claves públicas, ¿no? Y estos son como... Yo me lo imagino como si fueran buzones, casi. Son buzones en los que yo puedo meter cosas, pero no las puedo sacar si no tengo la llave que abre ese buzón. ¿De acuerdo? Pero hay una base de datos. Fijaros que aquí decíamos que hay tantas bases de datos como bancos. En Bitcoin hay solo una. Esto es blockchain.
¿De acuerdo? Entonces, vamos a repasar la transacción que antes contamos, teniendo en cuenta esto. El usuario A tiene en un buzón aquí 5 bitcoins. ¿De acuerdo? Entonces, si le quiere mandar esos 5 bitcoins al usuario B, lo primero que hace es abrir su buzón con su clave privada, le pide al usuario B cuál es su clave pública, y lo que hace es volver a cerrar el candado de la cajita, pero esta vez con el candado del usuario B. Yo de verdad que espero que esto se entienda, pero sé que es un poco complicado, ¿de acuerdo? Yo insisto en el concepto de candados y llaves y de cajas que abro y cierro y vuelvo a cerrar con el candado del usuario a quien le quiero mandar el dinero, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, por eso os decía que lo de wallet a mí no me gusta como nombre, porque el wallet es la pieza de software que me permite hacer toda esta transacción sin yo tener que entender lo que está ocurriendo, ¿vale? El wallet es lo que me permite decirle, le quiero mandar al usuario B los 5 bitcoins, y entonces el wallet lo que te pide es, dime la dirección del usuario B. Lo que está pasando por detrás es que el wallet sabe cuál es tu clave privada, sabe cuál es tu clave pública y sabe la clave pública del usuario B. Cuando te está pidiendo cuál es la dirección del usuario B, lo que te está pidiendo realmente es cuál es su clave pública. Porque lo que voy a hacer yo, que soy esta wallet, es abrir la caja con la clave privada que tengo yo y la voy a volver a cerrar con la clave pública de este señor. Y una vez hayas cerrado la caja con la clave pública de este señor, ya nadie más la va a poder abrir excepto este señor, porque este señor tiene un wallet que contiene esta clave privada suya. ¿De acuerdo? Yo creo que lo he dicho probablemente 3 o 4 veces ya. Creo que no está mal repetirlo, porque no es un concepto especialmente intuitivo, porque estamos muy acostumbrados a trabajar con otro sistema. Entonces, la wallet, en mi forma de verlo, fundamentalmente es un llavero. Vale, entonces tenemos ya identificadas qué es el wallet y qué es el blockchain. Pero la pregunta inmediata es, ¿esta base de datos dónde está? Porque, claro, yo aquí, la base de datos, no sé físicamente dónde está, pero sé quién es responsable. Yo sé que si tengo 5.000 euros en el Santander, donde tenga sus operaciones, va a tener un edificio y va a tener ahí ordenadores y va a tener seguridad y va a tener empleados y va a tener una estructura que a mí me da confianza de que ese dinero está bien guardado. Pero esto a mí me pone un poco inquieto, ¿no? Tengo aquí hemos dicho, como un banco suizo enorme, con todo de buzones, y vale, lo de los candados me gusta, pero ¿dónde está esto? Vale, pues esto donde está es muy interesante porque no está en muchos lugares a la vez, ¿vale? Y estos lugares son ordenadores que, en lugar de ser propiedad de 5 o 6 bancos, son propiedad de miles de mineros, ¿vale? Que probablemente sea algo que hayáis escuchado mucho. Entonces yo aquí esto lo dibujo como un círculo, pero no es un círculo, sino que es la unión de todos estos mineros. O sea, yo tengo aquí a este minero que está conectado en internet con este, y con este, y con este, y con este, y con este. Está conectado con todos, y a su vez este está conectado con este, con este, con este. O sea, imaginaros como una red en internet donde cada nodo de esa red, cada minero, está conectado con todos los demás. Y todos estos mineros tienen en su nodo una copia de esta base de datos. Yo aquí tengo que hacer una pausa porque a mí esto me parece muy interesante conceptualmente. Por eso, cuando la gente dice que Bitcoin es revolucionaria, es que realmente lo es, porque de aquí a aquí hay un gran salto, ¿vale? Y este salto es lo que hace que la forma de autenticarse sea distinta. Que yo aquí pueda entrar con mi DNI y me den acceso al dinero, y aquí mi DNI no sirva, porque esto es una estructura totalmente distinta.
Aquí lo que me piden aquí es que tenga mi clave privada. Esta es la clave. Sí, valga la redundancia. Si yo tengo mi clave privada, voy a poder operar en esta base de datos. Y esta base de datos tengo confianza de que va a existir porque no depende de una sola persona o de un grupo pequeño de personas, sino que depende, si aquí tengo unidades, o sea, tengo menos de 10 proveedores de estos, aquí tengo miles. O sea, paso de tener, ya os digo, o sea, de 0 a 10, o sea, estamos en la decena, aquí estamos de 1000 a 10.000. Yo no sé, o sea, y no hay nada que impida que haya 100.000 o incluso 1.000.000. O sea, aquí esto escala totalmente hacia arriba e incluso en un mundo ideal habría muchísimos nodos. Cada usuario en su casa tendría a un nodo que está ejecutando las operaciones de escritura en esta base de datos. Entonces, cómo funciona en realidad es cuando el usuario A le quiere mandar este dinero al usuario B, lo que hace es, a través de su wallet, hablar con un nodo. ¿De acuerdo? Y le dice, usted, señor, imaginemos que esto es el nodo 1. Tenemos aquí el nodo 1 y aquí tenemos al nodo 2, ¿vale? Están lejos y aquí está el nodo 3. Y yo ahora estoy hablando de nodos, pero estos son mineros, ¿vale? Mineros. Todos ellos, ¿de acuerdo? Pero claro, habiendo tantos mineros, ¿cómo se reparten el trabajo? Porque aquí habíamos dicho, ¿por qué el usuario A escoge este banco en lugar de este? Pues lo va a escoger porque este banco quizás le da más garantía y quizás el usuario B, en lugar de escoger este banco que da mucha garantía, que quizás el Santander, pues se va a este otro banco que es un banco más pequeñito y que no es tan glamuroso como el Santander, pero le da un porcentaje de interés un poco más alto, ¿de acuerdo? Pero claro, aquí los mineros, o sea, yo si soy un usuario y tengo una wallet, ¿cómo interactúo con todos estos mineros? ¿Vale? Digamos que cuando yo quiero hacer una transacción, ¿cómo sé qué minero va a hacer la transacción? ¿Vale? Y esta es otra gran innovación y para la gente que esté interesada, yo realmente recomiendo el vídeo que grabé de blockchain o el que grabé yo o que busquéis algún otro que esté explicado bien, porque esto también es muy, muy peculiar. Y la verdad es que quizás choque un poco, pero funciona bastante como una lotería. En el sentido de que hay un sistema... déjame retroceder un segundo. Todos estos nodos están ejecutando el mismo software. O sea, hay un programa informático que está siendo ejecutado en todos estos mismos nodos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llegan transacciones, digamos que aquí las transacciones se escriben por bloques, y de ahí que esto se llame blockchain, y se escriben en bloques, por ejemplo, de 1000 transacciones, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo aquí a 1.000.000 de usuarios, digamos que todos estos nodos están esperando a que se llegue a las 1000 transacciones, y tan pronto hay esas 1000 transacciones, hay como un pistoletazo, y lo que ocurre es que se les da a todos estos mineros un problema matemático. Y esto voy a explicarlo despacio para tratar de que se entienda. Se les da un problema matemático que surge de esas transacciones concretas. O sea, si ha habido una transacción A, B y C, el problema va a ser 1, y si luego hay transacciones D, E y F, el problema matemático va a ser otro. Digamos que el problema depende de las transacciones que hay dentro de ese lote. Digamos, hay un lote aquí de esas 1000 transacciones, y una vez se haya escrito este bloque, pues van a haber otras transacciones, ¿de acuerdo? Otras 1000 que son distintas, y por lo tanto van a generar un problema matemático distinto. Y este problema matemático tiene la particularidad de que no tiene solución. Perdón, o sea, no tiene solución en el sentido de que no hay una fórmula para llegar a la solución. ¿De acuerdo? O sea, yo te doy el problema y te digo, encuentra la solución. Y tú a esa solución no puedes llegar a ella usando una fórmula.
lo que tienes es que ir probando. O sea, tienes que ir haciendo, cambiando un parámetro aquí aleatoriamente y mirando cuál es el resultado que te da. Y ese resultado tiene que ser uno concreto. O sea, el problema... Aquí creo que me estoy entrando un poco demasiado en el detalle quizás, pero para que se entienda, digamos que el software les dice a los mineros cuando reciben la transacción, encuentra un valor aleatorio que haga que la solución a este problema matemático sea X. Y entonces lo que hacen estos mineros es empiezan a poner valores aquí aleatoriamente usando una cosa que se llama fuerza bruta. Es como decir, te doy una ecuación y en lugar de tú resolverla, o sea, yo te doy una ecuación que es x más 2 es igual a 4, ¿de acuerdo? Yo esta solución la puedo resolver algebraicamente. Puedo decir, bueno, pues voy a aislar la x. Cojo la x y digo x es igual a 4 menos 2, pues la x es igual a 2. Esta es una fórmula de resolver el problema directa. Pues este problema, él me dice, tienes que encontrar, tienes unas transacciones que son sabidas y tienes una solución que es sabida. Pero ahí tienes aquí algo misterioso que tienes que hacer que cuando lo sumas a las transacciones te da el resultado que también te lo doy, ¿vale? Pero el problema es tal que es que yo lo que tengo que hacer es ir probando valores distintos, ¿vale? Entonces aquí, en lugar de hacerlo algebraicamente, lo que podría haber dicho es, bueno, pues imagino que la x es 1, 1 más 2, 3, pues no es la solución. Imagino que la x es 3, 3 más 2, 5, pues no es la solución. Imagino que la x es 2, 2 más 2, 4, pues x es 2. He llegado a la solución no derivando, sino probando, ¿de acuerdo? Pues ven, el problema matemático que tienen que resolver solo se puede hacer haciendo pruebas, se hace al azar. Y por eso digo que es una lotería, porque no hay ninguna forma de ir más rápido, tienes que ir haciendo pruebas, ¿de acuerdo? Entonces es muy, casi diría, divertido, porque lo que ocurre es que llevan las transacciones y entonces se ponen todos los mineros a tratar de resolver este problema, y el problema es tan complicado que a pesar de que haya muchísimos mineros, es muy improbable que haya más de un minero que dé con la solución a la misma vez. Es como si yo estoy en clase y tengo 30 alumnos y les pongo un problema y lo que tienen es que ir haciendo pruebas. Y son pruebas que quizás tarden, no sé, 50 pruebas en hacer. Pues yo no sé cuánto van a tardar, cuándo va a ser el primero que va a encontrarla al azar, pero lo normal es que sea uno, que no tenga 30 personas levantando la mano al mismo tiempo. Si el problema es difícil, va a haber una persona que por suerte la va a acertar. Y si luego pongo otro problema, lo más probable es que sea una sola persona la que me responda y sea otra. Si en el primer problema me ha dado que el minero que escribe la transacción es este, en el siguiente bloque, cuando haya nuevas transacciones, vuelvo a hacer esta lotería y es improbable que todo el rato sea el mismo alumno el que me responde, porque este alumno no tiene ninguna ventaja respecto al resto. Está haciendo pruebas, está haciendo pruebas. Y además, no penséis que estos son alumnos, o sea, no son personas, estos son ordenadores. Con lo cual, al final, la única ventaja que podría tener es tener un ordenador que pueda hacer más pruebas por minuto que el resto, con lo cual si el nodo 5 se compra un ordenador muy potente, pues es posible que a lo largo del tiempo gane más transacciones que el resto, porque va muy deprisa, ¿de acuerdo? Pero es que está compitiendo con tantos ordenadores que por más que se gaste dinero en comprar máquinas, difícilmente va a competir con todas. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a dejarlo del blockchain aquí. Quizás me he entretenido un poco porque a mí me parece muy interesante. Para los que quieran profundizar un poco más y entender realmente cuál es este problema y demás, os recomiendo el vídeo del que hablaba al principio, que habla sobre esto. Muy bien. Ahora sabemos los usuarios cómo se comunican entre ellos. Sabemos que el wallet es un llavero. Sabemos que en el llavero hay dos llaves, una que es privada, que yo aquí la pongo como una llave, y otra que es pública, que también es... Las dos llaves al final son iguales, son números,
pero conceptualmente esta es una que es como un candado. Esta me permite cerrar y esta me permite abrir. Quizás esto debí explicarlo así desde el principio. Con esta llave cierro la puerta de en la base de datos y con esta de aquí la abro. Y yo esta es la que comparto porque le dejo a todo el mundo que cierre con mi llave, porque sé que solo yo la voy a abrir, con lo cual a mí no me importa compartir el candado. Esta debe ser ya la sexta o la séptima vez que cuento esto, pero quizás al repetirlo tantas veces ayude a que se entienda. Hemos visto que hay una sola base de datos y que esta base de datos es donde está el dinero. Que por cierto, esto debería haberlo también explicado. Yo no sé si la gente a veces se piensa que por el nombre de que esto... Es que al llamarlo wallet, yo al principio pensaba que el dinero estaba en el wallet. O sea, que cuando alguien te mandaba bitcoins, te los mandaba a ti. Y que los bitcoins estaban en tu teléfono móvil o en tu ordenador. Esto es falso. El dinero está en el banco. O sea, igual que aquí el dinero no lo tienes tú, lo tiene el Santander o ING. Aquí el dinero está en la base de datos blockchain, que no está en un solo lugar, sino que está en la memoria colectiva, ¿de acuerdo? Es una memoria colectiva de miles y miles de mineros que funcionan sin un árbitro. O sea, se organizan con una función matemática que les da una lotería y que lo que hace es que las transacciones que generan los usuarios se las repartan entre los nodos al azar, que es quizás la forma más justa de repartir algo. Aquí, como se reparte en el mercado los bancos tradicionales, es con incentivos. O sea, ¿qué incentivo le doy a este usuario? Pues me gasto mucho dinero en marketing, me gasto dinero en las oficinas, contrato a gente que sea muy amable, entreno a mis empleados para que sean muy corteses y sepan usar palabras muy bonitas. Así es como intento capturar a este usuario. Aquí no funciona así. Esto es un sistema totalmente distinto. Aquí hay una lotería y yo simplemente por participar en este juego tengo una probabilidad. O sea, cada vez que se escribe un bloque hay esta lotería y si yo no gano este bloque, sé que en 10 minutos, por cierto, estos bloques se escriben cada 10 minutos, voy a tener otra oportunidad. Con lo cual, si hay 6 bloques por hora, pues hay bastantes bloques al día en los que tengo la opción de optar a ser yo el minero que lo escriba. Y cuando soy el minero que lo escriba, gano un premio. O sea, esto realmente es una lotería. Porque claro, alguien podría preguntarse, ¿yo para qué voy a tener un ordenador encendido todo el día haciendo problemas matemáticos que además son difíciles y que me obligan a hacer muchas iteraciones probando valores aleatorios para encontrar la solución, si de aquí no saco nada? Pues quien haya hecho esa pregunta es una buena pregunta y la respuesta es que lo que ganan es un incentivo que hoy en día está cifrado en 12,5 bitcoins, que al cambio está el bitcoin casi a 8, pues son $90.000 aproximadamente. O sea, a mí participar en esta lotería me interesa porque el que gana el sorteo escribe el bloque y se lleva $90.000 en bitcoin. ¿De acuerdo? Quienes estén pensando en inmediatamente instalarse el software para ganar estos $90.000, lo puede intentar y puede ocurrir que como en la clase sea el alumno que haciendo 2 pruebas, por casualidad, en la segunda prueba la acierte. Pero esto es un mercado que se ha profesionalizado. Aquí, pues, sobre todo en China, porque la electricidad es muy barata, hay mucha gente que se gasta mucho dinero en tener ordenadores realmente rápidos que normalmente van a tardar poco tiempo en encontrar una solución, con lo cual con tu ordenador en casa es improbable, no digo que es imposible, pero es improbable que consigas adelantarte a él. Bueno, pues hemos visto los usuarios y hemos visto los nuevos banqueros, ¿vale? Hemos visto los mineros. La pregunta que puede surgir ahora es ¿quién es el regulador? O sea, estos mineros, ahora entiendo que no necesitan a un regulador para organizarse, para saber quién va a escribir el bloque. Los bloques se van escribiendo sucesivamente por un cronómetro, que es esta lotería de la que he hablado. Pero ¿cómo se ponen de acuerdo entre sí?
para, por ejemplo, este software, el software que están instalando, quién lo ha diseñado. Y por eso aquí hay un tercer grupo que son los desarrolladores. ¿Vale? Que los dibujo como usuarios porque este es un proyecto open source, que se llama, o código abierto, o código libre, o código accesible. Es un código, digamos que esto es más Linux que Windows o Apple. O sea, Windows es una cosa que me viene muy depurada y muy bien presentada y demás, y hay una compañía que dedica mucho tiempo a escribirlo. Pero yo el código no lo puedo... Si quiero hacer un cambio en Windows, no puedo. O sea, Windows es Windows, ¿vale? Aquí es distinto. Aquí hay un código que está libremente disponible y que cualquier momento, en cualquier persona lo puede cambiar, ¿de acuerdo? Por eso, es más, hay una comunidad de desarrolladores que hablan por foros, por Twitter, por Reddit, que se comunican entre ellos lo mismo que yo hablo sobre intereses míos en un foro, y que están desarrollando el código que luego estos mineros van a ejecutar. Como podéis imaginar, esto trae problemas, ¿de acuerdo? Y esta es una de las particularidades del sistema. Aquí, como hay un árbitro, digamos, hay una sola persona que dicta las normas, pues a estos jugadores las normas les pueden gustar o no, pero las tienen que acatar. Porque el regulador es el único que tiene el poder que le ha dado el Estado para usar el poder judicial y la policía y usar todos los mecanismos que tiene un Estado contra los usuarios. Es decir, si un usuario a mí se empieza a comportar mal, pues yo le puedo ir al Estado a decirle, este señor aquí me prometió unas cosas y no las está haciendo, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí hay una sola voz, ¿vale? Y esto no es necesariamente bueno ni necesariamente malo, pero hay una voz, ¿vale? Y además es una voz que está un poco como aquí arriba. Hay una estructura jerárquica donde hay una persona, en el caso del Banco Central Europeo es Mario Draghi, hay una persona que es el que sale a dar las ruedas de prensa y es una persona que tiene un poder. En caso de duda, la opinión de Mario Draghi cuenta más que la opinión de una persona que esté aquí debajo. Y sin duda cuenta muchísimo más que mi opinión o que cualquiera de vosotros, a no ser que seáis gente que trabaja aquí, que quizás sí, ¿de acuerdo? Aquí lo que hay es gente normal, son usuarios, lo que pasa es que son programadores, ¿vale? Quizás son desarrolladores o programadores. Y lo que ocurre es que trabajan por consenso. Es decir, imaginemos que hay una versión del software que está siendo ejecutada y de repente esta versión del software ha quedado obsoleta o se quieren introducir mejoras. Por ejemplo, quiero que si el tiempo de transacción entre transacciones se está empezando a ralentizar porque hay muchos usuarios, pues quizás tengo que cambiar pues, cómo funciona esta lotería o tengo que hacer cambios en el código, los que sea, para hacer que el sistema funcione mejor. Entonces aquí se abren dos posibilidades. Una es que se llegue a este consenso y que todos los desarrolladores se pongan de acuerdo y escriban un código que todos estos mineros van a implementar. O puede ocurrir que no haya consenso y que haya como una separación. Y una separación de los desarrolladores lo que significa es que donde antes tenía una versión de software, ahora tengo dos. Y eso es como que teníamos una línea temporal que era única, que era conjunta, digamos que hay un momento en la historia, digamos si esto fue el año 0, pues aquí empezamos a escribir transacciones en esta base de datos única, juntos, todos estábamos juntos, los desarrolladores y los mineros, y de repente los desarrolladores se pelean y dicen que van a desarrollar código distinto, y entonces en el año 3 hay una especie de divorcio y digamos que la historia a partir de aquí se escribe por separado.
Y yo me voy por un lado y escribo un código A, y estos de aquí se van por otro lado y ellos escriben el código B. Y entonces ocurre algo que es que aquí hay una especie de batalla, porque aquí los desarrolladores A les van a medir a todos estos mineros y les van a tratar de convencer de que la versión del software A es la mejor. Y los del B van a hacer lo mismo. Y a veces lo que ocurre es un poco que los cambios que se dan en el código son los mineros que los piden. Y quizás lo que ocurre, en lugar de esta gente de aquí tratar de venderles las cualidades de su versión de software, lo que ocurre es que hay unos mineros que quizás lo que a ellos les interesa es que el código sea distinto, porque son mineros muy grandes. Y entonces, si consiguen que el código sea de una determinada forma, van a tener una ventaja sobre los mineros pequeños. Pero claro, esto, quizás aquí hay usuarios que dicen, no, es que esto, la filosofía de todo esto de aquí, es que esto sea un sistema justo y de que haya de que todos los nodos tengan una probabilidad relativamente similar de conseguir el premio. Si el minero me pide que haga un cambio y ese cambio lo que va a hacer es que el minero gane el premio, esto lo que me está es concentrando el poder. Me estoy volviendo a un escenario donde tengo a pocos proveedores. Y justamente hemos empezado hablando de que esto era una revolución, de que esto era un cambio totalmente distinto. Pues bien, toda esta situación que estoy hablando es lo que ocurre con el tema de los forks. Los forks son discrepancias entre cómo progresar el software que ejecutan los mineros. Y aquí hay muchas combinaciones. Hay combinaciones donde el desacuerdo viene de los desarrolladores, o viene de los mineros, o viene incluso de los usuarios, porque hay gente que dice que quiere que Bitcoin sirva una utilidad, por ejemplo, que Bitcoin sea un reemplazo para el oro, y hay gente que dice que quiere que Bitcoin sea un reemplazo para el dinero, que yo pueda ir a Starbucks y comprarme un café y pueda hacer una transacción de $2 o de $3, lo mismo que puedo hacer una transacción de 5 millones de dólares. Y con lo cual, al ser un sistema abierto, llegar al consenso no va a ser siempre posible y en muchas ocasiones, sinceramente, no lo va a haber. ¿De acuerdo? Bueno, sobre este tema de los forks tengo otro vídeo que entra también en profundidad. No quiero extenderme más porque llevamos ya 42 minutos y empiezo a dudar de que vaya a haber mucha gente que haya sido capaz de llegar hasta aquí. Pero yo pienso que tenía utilidad plantear el esquema completo, ¿no? Desde el punto de vista de los usuarios, de la provisión del servicio y de la normativa, porque hay cambios importantes en cada uno de estos tres segmentos. Y si tuviera que resumirlo pasamos de tener un sistema donde se usa identidad a un sistema donde se usan claves criptográficas. Pasamos a un sistema donde paso de tener a un puñado, literalmente a bancos que puedo contar con las manos, a una sola base de datos con miles de proveedores. Y pasamos de un sistema donde hay un regulador único que depende del Estado a un sistema donde hay multitud de desarrolladores y donde además no tengo ninguna garantía de que siempre va a haber consenso, con lo cual me estoy exponiendo a los forks. O sea, las forks en el mundo del Bitcoin es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos porque va a ocurrir. Y para terminar, diré una cosa. No sé si os habéis fijado que en el esquema este de aquí debajo no aparece el Estado por ninguna parte. Y esto es algo que quizás deberíamos hablar en un vídeo distinto, pero el paso del sistema bancario a Bitcoin tiene implicaciones que van más allá del dinero, tiene implicaciones relacionadas con el sistema político, ¿de acuerdo? Porque yo aquí al final tengo un sistema que está avalado por un Estado. Y eso, si yo confío en el Estado, es algo muy bueno. Si tengo un Estado bueno, digamos, racional, moderado. Si mi Estado es Noruega, pues a mí quizás no me importa demasiado estar en un sistema bancario noruego. Pero si mi Estado es Venezuela o Argentina, y no me quiero meter con la gente, pero eso es un problema muy real, y en Latinoamérica lo están sufriendo. Cuando hay problemas políticos y hay gente que usa el poder del Estado
de forma un poco conflictiva, y no quiero entrar aquí en política, pues el sistema bancario es algo que sufre con ello. Y a la práctica no hay nada que impida al Estado, a través del regulador, decirle a este banco que tiene una licencia que depende de este señor de aquí, que este dinero temporalmente se lo voy a quitar, y este señor de aquí, independientemente de si es capaz de verificar su identidad o no, pues no va a tener acceso a ese dinero. Y esto es un riesgo grande para muchos lugares. Aquí no hay un señor Estado, no existe esa figura. Aquí no puede venir nadie y decirme que no puedo usar mi clave privada, porque mi clave privada está en mi wallet, es un número que lo tengo yo. O sea, la identidad me la da el Estado, digamos. El Estado me puede quitar el pasaporte, pero a mí nadie me puede quitar la clave privada a no ser que usen la fuerza. ¿Me explico? Entonces, hay la tentación de pensar que esto es mejor, y no necesariamente. Yo creo que esto lo que da es una alternativa para gente que quizás sospeche un poco del Estado o directamente desconfíe y quiere ir a un lugar donde no tengo que confiar en nadie. Lo único que tengo que hacer es asegurarme de que mi clave privada está segura. Bueno, y aquí así me despido. Espero que haya sido de interés, y si queréis entrar en más profundidad os recomiendo que miréis alguno de los otros vídeos, y yo os invito a que me escribáis comentarios si algo no ha quedado claro. Yo estoy aprendiendo también como vosotros y estaré encantado de tratar de resolver cualquier duda que tengáis. Saludos.